Voy a orar por el mensaje que Dios tiene. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar. Amado Dios, te doy gracias por mi vida y la pongo en tus manos, Dios. Pongo mis pensamientos, pongo todo lo que soy en tus manos, Dios, para que tú obres y tú hagas tu perfecta obra y tu perfecta voluntad en mi vida y a través de mi vida, Señor. Abre mi entendimiento y habla a través de mí. Que no sea yo, sino seas tú a través de mí, Señor, edificando y confortando vida, Señor Jesús. Te pongo en tus manos este mensaje, en nombre de Jesús, amén y amén. Ok, ¿se acuerdan qué predicó Alex el domingo pasado? Por ahí 2, 3 dijeron sí, otros dijeron pasé de noche como la escuela. No, Alex hablaba acerca de Moisés, ¿sí? Hablaba acerca de la vida de Moisés, de cómo fue Moisés y qué hizo Moisés. Y yo en la semana, preguntándole a Dios, a raíz de que el pastor me comentó, me dijo, te toca predicar tal día. Y yo, no. Y él dice, sí. Y yo dije, ¿ya qué? Me quedé pensando, ¿qué es lo que, más que nada pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué quieres que hable o qué quieres que diga el domingo? Y ya tenía rato con esto en mente y creo que Dios quiere hablar acerca de la vida de Josué. Sí, sabemos, digo, no es casualidad que Alex habló acerca de Moisés y casualmente Alex predicó hace 8 días, hoy me toca a mí y voy a predicar acerca de Josué. ¿Por qué? Porque Josué es el sucesor de Moisés. ¿Sí? Entonces, quiero que abran su Biblia en Josué 1 y vamos a enfocarnos del 1 al 9, por favor. Me gustó lo que dijo Alex acerca de que yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Él la leyó en otra versión, pero me van guiando o me van siguiendo, más bien dicho. No se preocupen si las palabras no son las mismas, pero estamos en el mismo, espero que estemos en el mismo libro, sí, porque si no, y en el mismo capítulo, porque si no digo Josué, van a estar ustedes en Jueces o en otro libro. Entonces, empezamos con el primero, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, en el 2, mi siervo Moisés ha morido, así dice, ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Fíjense bien, aquí Moisés, él fue el que liberó al pueblo de la esclavitud y los iba a llevar hacia la tierra prometida. ¿Pero Moisés llegó a la tierra prometida? No. ¿Sí? Entonces, ¿a quién instruyó Dios para llevar al pueblo de Israel realmente a poseer la tierra? A Josué. ¿Sí? Moisés fue el medio por el cual Dios utilizó para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Pero quien realmente los llevó hacia la tierra prometida fue Josué. ¿Sí? En el 3 dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Aquí lo dice, todavía no había cumplido la promesa. Él ya había vivido, ya había hecho todo, pero todavía no se cumplía la promesa. Dice, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Sí? Dice, desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates
al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas, ¿sí? En el 5 dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, ya estamos en el 6, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Para tratar de entrar un poquito en materia, vemos cómo Josué fue discípulo de Moisés. Incluso Moisés estuvo orando por Josué. Hay personas que están orando por nosotros, o tú estás orando por un familiar, y a veces malentendemos el contexto del versículo que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque así lo dijo Josué. Josué, cuando iba hacia la tierra prometida, Dios lo fue instruyendo o lo fue fortaleciendo en fe con él. Él siempre se mantuvo en la firmeza de que Jesús, o más bien de que Dios estaba con él. Esto es en el Antiguo Testamento, todavía no llegaba Jesús. Dice, el nombre de Josué, fíjense bien, quiere decir Jehová salva, o el Señor es salvación. O sea, como Dios ya estaba preparando a su pueblo para llegar a la tierra prometida. Moisés fue el que lo rescató. Y aquí, cuando yo estaba estudiando esta parte, la muerte de Moisés tuvo que ver, porque recordemos que todo el pueblo de Israel, todo el que salió, ninguno tomó la tierra prometida, ninguno la vio. Incluso Moisés era parte de esa generación, y por parte del castigo, así lo dicen los historiadores o los teólogos, dicen que aún la muerte de Moisés se considera como parte del castigo del pueblo de Israel de esa generación. Como era parte de esa generación, ellos no iban a ver la tierra prometida. Pero ¿por qué no la vieron? ¿Se han preguntado por qué no llegaron a ver la tierra prometida? Si a ellos se les había rescatado. Así a veces estamos nosotros. Somos rescatados del pecado. Ya Dios nos libró del pecado. Y estamos esperanzados en la tierra prometida, hacia las promesas de Dios. Pero ¿por qué en ocasiones no las llegamos a ver? Y es algo que Josué sí hizo. Incluso Josué desde antes fue enviado para espiar la tierra prometida. Él ya sabía hacia dónde los iban a llevar, él sin darse cuenta. Incluso él estuvo presente cuando enjuiciaron al pueblo de Israel y lo salvaron. Él fue rescatado de ese juicio. Ahora tú ya eres rescatado del juicio final, se puede decir así. Tú ya no tienes, el precio ya fue pagado por ti, ¿sí o no? Ahora tú ya fuiste lavado y limpiado por la sangre de Cristo. ¿Sí? El sacrificio, tu lugar ya lo tomó Jesucristo. Pero ¿por qué no llegamos a ver la tierra prometida? ¿O por qué no llegamos a ver las promesas que Dios nos ha dado? Es algo tan simple y tan sencillo.
¿Por qué creen? Dice, su palabra dice que el pueblo de Israel pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea, que no estudiaban. ¿Sí? Dicen, sí, eran burros. No. Aquí, Moisés, cuando el pueblo fue rescatado de la esclavitud, Moisés les dio una serie de instrucciones, ¿sí o no? ¿Y qué hizo el pueblo? Se rebeló. Los que conocen un poquito la historia, se rebeló, ¿no? Y no obedecieron. Entonces, por falta de obediencia, esa generación no vio las promesas o no llegó a la tierra prometida. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué no has obedecido tú para no ver la promesa de Dios en tu vida? No quiero, en lo personal, cuando estaba leyendo esto, dije, Dios, no quiero que pase toda mi vida y que por mi desobediencia, mi generación, o sea, yo, no vea tus promesas cumplidas en mi vida. No quiero que sí quiero, pero no quiero. Sí quiero que mis descendientes reciban la bendición de parte tuya, pero no quiero que solamente ellos disfruten. Yo también quiero disfrutar de las promesas que tú tienes para mi vida. Dice, Josué era de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín era la tribu asociada al liderazgo general de la nación de Israel. Aquí entendemos lo que dice, una parte de la Biblia que dice que Jesús o Dios ya había predestinado a algunas personas para que fueran salvos. Aquí Dios ya había escogido a Josué para que él fuera el que llevara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que realmente la conocieran, la vieran. ¿Sí? Dice, Dios libró a Israel en el día de Josué, cuando él estuvo personalmente presente como el jefe salvador que peleó por Israel. O sea, ya todas las generaciones que habían salido del pueblo de Israel, de la esclavitud, del pueblo de Israel, toda esa generación ya había muerto, ya había caducado, ya. Entonces, ahora, ¿a quién estaban al mando? Cuando a Josué, porque dice en el versículo 1, Josué prácticamente Dios le habló y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán. ¿Han visto en el mapa, han dimensionado el río Jordán? ¿O lo conocen ahí de imágenes, se puede decir? ¿No? ¿Y por qué le dijo exactamente en ese tiempo? Dice, y al entrar a la tierra que les doy, no solamente le avisó que Moisés había muerto, sino que ella le estaba afirmando en que estaría con él. En el momento que dice, te ordeno o que guíes, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a cruzar el río Jordán. Y cuando estaba leyendo, dice, el cruzar el río Jordán era el límite, prácticamente sabemos, o más bien nos han mencionado, que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años, ¿sí?, buscando la tierra prometida y nunca llegó, pero estuvo siempre rodeando a la tierra prometida. Lo único que le faltó fue ¿qué? Cruzar el río Jordán. Ahora, ¿cuál es tu río que tienes que cruzar? ¿Cuál es eso que no te deja avanzar? ¿Por qué digo eso que no te deja avanzar? Cuando a Josué se le ordenó cruzar el río Jordán, era la temporada, se puede decir, que de la cosecha o de la lluvia. Era temporada de lluvias, era cuando el río Jordán llevaba más auge o llevaba más corriente. Entonces, a lo mejor tu problema está muy fuerte en el momento, tu circunstancia está muy fuerte en el momento, pero creo que es tiempo o momento de que nos cimentemos
en que Dios está con nosotros. Esa es la promesa que le hizo ¿a quién? A nuestro padre Abraham, a Isaac, Moisés, Josué. Y a veces decimos: Dios, muéstranos tus promesas, queremos ver tus promesas. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que va a estar con nosotros siempre. No importa la dificultad, no importa la circunstancia, Él está ahí contigo. Tal vez pareciera difícil cruzar el río Jordán. Para el pueblo de Israel era difícil. ¿Por qué? Porque yo me lo imagino así. Era un río enorme, con mucha fuerza el agua, estaba lloviendo. Es cuando más fuerza lleva el río. Y decir, cruza, a ver, cruza tú. Pero cuando Josué tomó el liderazgo, se puede decir, o el control, que Dios le dio el control, él tenía 90 años. O sea, ya no era un chaval. Y dice la historia que él murió a los 110 años. Entonces, él nada más duró prácticamente en el liderazgo 20 años. Tuvo que pasar 90 años de su vida para ver, o más bien cimentarse en la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios iba a estar con él. Entonces, cuando Jesús, o más bien Dios le dijo, cruza el río, ¿el qué hizo? Inmediatamente se levantó y les dijo: tomen el arca y vamos a cruzar. El arca del pacto, no el arca de Noé, ¿eh? Pues era fácil cruzar con un arca así de grande, ¿verdad? No, era el arca del pacto. O sea, vemos que está el río grande. A veces llegamos a la iglesia, vemos nuestra dificultad y el pastor te dice: Dios te bendiga, todo va a estar bien. Y dices tú: porque a ti no te va mal, por eso dices que va a estar bien. No, porque estamos cimentados en que Dios está con nosotros. Aún en medio de esa dificultad, en medio de esa problemática, por muy grande que la veamos, Dios está con nosotros. Pero ¿qué hizo Josué? ¿Lo pensó? ¿Razonó? No, él fue obediente. Esa es la diferencia entre llegar a la promesa y no llegar a la promesa. La obediencia, ¿qué dice la palabra de Dios? La obediencia trae bendición. Entonces, ¿por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué el pueblo de Israel o esa generación no llegó a la tierra prometida? ¿Por burros? ¿Por falta de conocimiento? Se puede decir que sí. Porque Josué, más adelante, le dice en Josué, que él meditaba, le decía: pero es necesario que tú medites de día y de noche. O sea, ni a derecha, que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Que siempre te mantengas firme en eso, sin importar la circunstancia. Sé que hay problemas, que somos seres emocionales, sí. Pero créeme que aun cuando tú te sientes solo, ahí está Dios contigo. O sea, nos acordamos de los versículos y creo que es meditar en su palabra de día y de noche. Es agarrar un versículo al día y masticarlo. Así, agarra un pedazo de hoja, le voy a morder. No. A veces yo pongo un ejemplo tan simple que dice: Jesús lloró. Y meditar en eso: Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? ¿A poco Jesús lloraba? Él se entristecía, sí, se entristecía. Recordemos cuando su mejor amigo murió. ¿Quién era su mejor amigo? Lázaro. Aún cuando su mejor amigo falleció, fueron las hermanas de Lázaro a buscarlo y le dijeron: hey, casi le dijeron, yo lo veo así: ¿qué estás haciendo allá? ¿No ves que tu mejor amigo murió? Deja de hacer lo que tengas que hacer y ve, resucítalo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Dejó lo que estaba haciendo y se fue? No.
¿Por qué? Porque él era obediente al Padre. Entonces vemos la conexión que hay entre Josué y Jesús. El mismo nombre en diferentes idiomas significan lo mismo. Jesús significa el Señor salva. Josué significa el Señor salva. O sea, tuvieron que pasar cientos de años para que tú y que yo estemos disfrutando de ese pacto, del privilegio de ese pacto. Esas generaciones se quedaron, vieron la tierra prometida, sí, llegaron a poseer la tierra. Pero ¿cuál era la promesa? Que vendría Jesús, el Salvador. Ellos no lo vieron. ¿Tú lo viste? Tampoco lo viste. La historia no lo cuenta. Pero gracias al sacrificio de Jesús tenemos el privilegio de estar en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? De que Dios está con nosotros. Así te hagas para donde te hagas, lo ignores, dicen hagas tus rabietas, Él ahí está contigo. De una forma persistente, no intermitente como tú y como yo. Que a veces sí, ahora no. Ahora sí soy cristiano, ahora no. Ahora sí creo en Dios, ahora no. No, que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Sí o no? Están muy callados. O hablo muy fuerte. No. O ya los aburrí. Dice en Josué 1:3, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Vuestro o vuestros pies está en singular o plural. Entonces la promesa ¿para quién es? ¿Nada más es para ti? ¿O para todos? Solamente para el pueblo de Dios. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. O sea, tú ya fuiste llamado, ya fuiste escogido. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Cimentarte, estar bien firme en que Dios está contigo. En lo que hagas, en lo que estés pasando. Dice, la fe sin obras es muerta, vana. Tú no puedes decir que crees en Dios si realmente no lo obedeces. ¿Por qué? Porque la fe o la obediencia es un resultado de la fe. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho, dice, escuchamos una vocecita que dice, llévale o dile buenos días, o llévale esto a tu vecino, o pregúntale sobre esto, y tú te dices, no, a mí no me importa? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces debemos estar firmes en que Dios está con nosotros. Josué se mantuvo firme, si no, no hubiera podido cruzar el río. Imagínense a Josué ahí, así como que, sí, me aviento, sí, cruzamos o no cruzamos. Imagínense, toda una generación, imagínense al pastor, yo lo veo así, imagínense al pastor, porque él es nuestro líder, ¿sí o no? El pastor, hoy predico, no, hoy no. No, llega el domingo y, ¿saben qué? Hoy no voy a predicar. Se pueden ir a su casa. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor a veces nosotros en nuestra humanidad decimos, es que estoy cansado, estoy agotado, estoy así. Y no solamente el pastor, los que cantan acá arriba, el que toca la batería, el que dirige las letras, el que transmite, el que cuida a los niños. Hoy no voy.
Es que hoy tuve una semana muy complicada, hoy no voy. Siento que Dios no está conmigo, siento que Dios no me usa. Él ha prometido que iba a estar contigo. No seas emocional. Somos emocionales, pero no dependamos de nuestras emociones. ¿Dependamos de qué? De la promesa de que Dios está con nosotros. Que esa seguridad nos la den no nuestras emociones, no nuestras circunstancias, sino la promesa de que Dios está con nosotros. Así como estuvo con Isaac, con Abraham, con Josué, con el pueblo de Israel, también está con nosotros. ¿Está con los de allá afuera? No. Es lamentable decirlo, pero no. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste sellado con el pacto. ¿Sí? Pues ellos no conocen, han escuchado de Jesús, pero realmente no han conocido el sentido del sacrificio de esa cruz. Tú ya lo conoces, tú ya lo has vivido, ahora estás disfrutando de ese privilegio. Solamente tenemos que obedecer y descansar en que Dios está con nosotros. Si te preguntan, ¿de qué predicó el muchacho ese que estuvo ahí? De que Dios está con nosotros y de que Dios es fiel. A medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra, yo lo voy a llamar así, de nuestra infidelidad, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Nosotros. Dios nos da la libertad de escoger. Ya nos dio conocimiento entre el bien y el mal. Ahora que estamos con Él, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no? En nosotros va a estar en hacer lo que, lo malo o lo bueno. Lo bueno. Lo malo es que siempre hacemos lo malo. ¿Sí? Porque somos seres emocionales. Pero que la emoción no nos gane. Dile a tu vecino que no te gane la emoción. Porque a mí ya me ganó, dile. No. En Génesis 21:34 dice: y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Entonces Abraham tampoco vio la tierra prometida. El término peregrino se refiere a un forastero, a alguien que no es de ese lugar. ¿Sí? Dice, la promesa divina no es un concepto general o una experiencia mística, sino la presencia de Dios para cumplir lo que yo quiero. ¿Sí? No, para cumplir su promesa. Yo lo veo así. Cuando leía esta parte o este pensamiento, dije, bueno, ¿cuán dañados estamos como seres humanos? A veces vamos a ciertos lugares porque sabemos que vino un fulano que Dios lo usa en sanidades. Ahí vamos, con nuestra emoción a todo lo que da. Es que Dios me va a sanar. Estás buscando más lo místico que la promesa de Dios. Aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de lo que estés pasando, ¿cuál es la promesa? Dios está contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. No hay de otra. ¿Cuesta trabajo obedecer? Sí, cuesta trabajo. ¿A quién le costó trabajo? A las generaciones que no vieron la tierra prometida, que no llegaron a la tierra prometida. Incluso se dice que aún lo que Josué dimensionaba ni siquiera era, pongámoslo así, ni la mitad de lo que les tocaba. Lo que Josué alcanzaba a dimensionar era solamente lo que le tocaba a la tribu de él. O sea, él vio y llevó al pueblo a la tierra prometida, pero él no conoció todo lo que abarcaba la tierra prometida. A pesar de que era, se puede decir que el ser más obediente que pudiese haber. Por esa razón se llama Josué y se compara con el nombre de Jesús, que es Jesús salva, el Señor salva. ¿Sí? A veces creemos que si ora una persona por nosotros y sentimos algo como que
un escalofrío, como que me desmayé, como que me mareé, no sé, algo místico. Y decimos, es que Dios sí está conmigo. Es que siento algo bonito. O sea, yo no digo que está mal sentirlo, pero el problema es que buscamos más esa parte que la promesa de Dios. Buscamos más lo que yo siento que el cimentarme en la promesa de Dios. Busco más, es que este pastor habló bien, sentí bonito, es que era de parte de Dios. Si tienes necesidad de buscar o de escuchar la palabra de Dios, o la voz de Dios, se puede decir así, pues agarra tu Biblia y ponte a leerla. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar contigo. Por eso les dijo a los discípulos, les conviene que ¿qué? Que yo me vaya. ¿Para que qué? Para que llegue el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el cual mora en ti y mora en mí. Siempre y cuando, yo lo veo así, seamos ¿qué? Obedientes. La obediencia trae bendición. Las promesas de Dios son bendición para tu vida. Dice, la bendición de Dios es aquella que trae alegría y no tristeza a tu corazón. A veces pensamos, es que esta oportunidad proviene de Dios, vamos a echarle ganas. Y nos ahorcamos. Y no sé, es que Dios, pero tú prometiste ser siempre fiel. Ahí está fiel. Tú no lo ves, pero Él está ahí. ¿Sí? A veces pensamos que todo va bien cuando todo va conforme a nuestros planes. Pero debemos dejar nuestros planes de lado para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo pensamientos de bien o planes de bien y no de mal. Y todo lo que pasa a los hijos que temen o que aman al Señor, ayuda para bien o para mal. Para bien. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo tan simple y complicado a la vez. Obedecer. Dice en Josué 1:6, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. ¿Qué tenía que hacer Josué? Cobarde y huir. ¿Sí? Fuerte y valiente. A veces estamos en una iglesia, decía Alex, nos ven feo, nos hacen mal la cara, pero a veces con el cubrebocas, a veces no sabemos si cubrebocas, a lo mejor se metió un mosquito y está ahí haciendo caras el que trae el cubrebocas, y ya pensamos, ya me hizo mala cara, y ya me voy de la iglesia. Aún así, tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en la persona que nos está invitando, en la persona que nos está predicando, en la persona que nos está recibiendo, o en la persona que está allá atrás en el audio. No. ¿En quién está? En Dios. Por eso dice, maldito el hombre que confía en él mismo hombre o en el hombre. Pongamos nuestra confianza y nuestra seguridad ¿en quién? En Jesús, en Dios. Esa es la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan insistivo? Se puede decir Dios, así como dándonos desapes, obedece, o sea, haz caso. Yo estoy contigo, no seas burro, macetón. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Obedecer. Y ser valientes y esforzarnos, porque no es fácil. ¿O quién ha tenido un proceso fácil? Dice, no, pues si yo te contara llorarías conmigo. Pues lloraríamos juntos, pero al final de cuentas, ¿es conforme a lo que tú quieres? No. ¿Conforme a lo que yo quiero? No. ¿Conforme a lo que el pastor quiere? No. ¿Conforme a lo que mi líder quiere? No. Es conforme al plan y propósito de Dios. Porque ¿de quién es la obra? De Dios. ¿Para qué existimos, se puede decir? Para contemplar su hermosura, su belleza, su grandeza y hacer lo que Él quiere. A veces nos conflictuamos tanto, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque Dios así lo quiso y punto, se acabó. Tú simplemente obedece.
Dios se encargará de lo demás. Tú simplemente sé valiente. ¿Sí o no? Dice, la confianza basada en la promesa de Dios es la esencia de la fe bíblica, no de la fe emocional. ¿Por qué digo no de la fe emocional? A veces decimos, hoy va a venir tal fulano a mi casa, le voy a hablar de Dios. Y no llega. Y te frustras. Dices, no, pues creo que no sirvo ni para evangelizar. ¿Tu confianza en qué está? A veces nosotros, cuando estamos con el pastor, decimos, con una sola persona que llegue, o con una sola persona de todas las que están presentes, que les llegue el mensaje de lo que Dios quiere hacer, es más que suficiente. Por una sola persona. ¿Por qué? Porque no todos somos obedientes, ¿o sí? Nos cuesta trabajo obedecer. A veces, y ponemos nuestra confianza en los hombres, diciendo, si viene, o si canta fulano, o si toca perengano, se siente la presencia de Dios. No, esa no es. Dicen, no es la de ahí. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar siempre. Lo único que tienes que hacer es obedecer. No importa que, lo digo yo así, no importa que la cantante cante como la chimoltrufia, tú levanta tus manos y enfócate en adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios está con ella? Sí. Porque ella está siendo obediente a lo que Dios la está llamando a hacer, se puede decir. ¿Por qué digo obediente? Porque no hay valientes que se quieran subir a cantar. Pero ella en su valentía, Dios está siendo firme y fiel con ella. Así cante como la vil chimoltrufia, pero ella está siendo obediente. Aclaro, las de aquí no cantan como la chimoltrufia, aclaro. Si no, bajando me van a... ¿Por qué dijiste que...? Gracias a Dios por la vida de las cantantes dentro de la iglesia. Y gracias a su valentía podemos pasar tiempos adorando juntos, no contemplándolas a ellas. A lo mejor se te hace bonita, atractiva una cantante. No pongamos nuestra mirada, nuestra confianza en las personas. Tú llega, conéctate con Dios y adora a Dios. Sé obediente a lo que Dios te ha llamado. Si es hacer hermano Domínguez, pues no falles los domingos. Sí, porque hay personas que a veces se frustran diciendo, pero es que Dios, ¿qué me quieres usar en mi vida? Es que yo no siento un llamado de parte de Dios. No te preocupes. Tú estás consciente de que Dios está contigo y tú haz lo que Dios te ha mandado a hacer. No te frustres si no estás sirviendo dentro de una iglesia. Sí es importante que sirvas dentro de una iglesia, pero no por el hecho de que no sirvas, te vas a frustrar y te vas a ir de la iglesia en la cual estás. ¿Por qué? Porque ocupamos, imagínense, si somos 10 y la banda es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6, se sube el pastor, 7, el de la consola, 8, el de las canciones, 9, y tú que no, dices, es que yo no tengo el llamado para nada. ¿Cómo no? Tienes el llamado para asistir cada 8 días a la iglesia. Aún para eso somos llamados. ¿Por qué? Porque dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo cómodo o lo fácil es muy cómodo, ¿no? Pero es necesario ser valientes, dar ese paso extra, ir más allá. ¿Por qué? Y no tengan miedo. Es que quiero primero cerciorarme, asegurarme de que Dios está conmigo. No. Dios está contigo en el momento que tú dices, bueno, Dios, voy a hacer esto. Y te da la firmeza, la seguridad, y tú avanzas, lo haces y Dios respalda.
¿Cómo saber que las cosas que haces están conforme al plan y el propósito de Dios? Solamente tú y el tiempo le darán la razón a Dios. Ni el vecino para juzgarte, ni tú mismo para condenarte, simplemente es el tiempo y tú mismo te darán la razón. Eso es lo que hace que las promesas de Dios se cumplan, el tiempo. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo. ¿Por qué? Porque los planes y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí o no? ¿Por qué es importante obedecer? ¿Por qué creen? Porque la obediencia trae bendición. ¿Y qué es la bendición? Tener éxito. ¿En qué? En todo. Y no estamos hablando, decía el pastor hace tiempo, decía, del evangelio de la prosperidad. Es lo que menos queremos hacer. Tendrás éxito, aunque leas un versículo, lo vas a entender. Ese es el éxito que vas a tener. No, es que Dios me dijo que iba a tener éxito y todo lo que pise en la planta de mis pies va a ser mío. Ahí voy y piso el carro del vecino que me gusta mucho con la planta de mis pies y Dios me lo va a dar. ¿Verdad que no? Si es el propósito y el plan de Dios dártelo, tú simplemente obedece. ¿Por qué? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. El pueblo o la generación que salió de la esclavitud batalló durante 40 años. Así es que si tú estás batallando en algo, tú di, Dios, dime en qué quieres que te obedezca. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué no he obedecido? Creo que esa es la clave. Obediencia. Dios es fiel a nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. A veces tú ves, bueno, ¿por qué el hermano que siempre está con su sonrisa? Le va de la jodida, pero siempre está con su sonrisa. Porque él ha entendido que Dios está con él. Entonces, digámosle a nuestra cara de limón, mí mismo, Dios está contigo. Parémonos en el espejo y tú di, mí mismo, Dios está contigo. ¿Por qué? Tú estás loco, no, porque Él ha prometido estar. Y lo que Él promete, lo cumple. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Él, porque los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Pero, ¿qué le pidió algo? Había un pero, se puede decir, a Josué. ¿Cuál era ese pero? Tenía que, ¿qué? Esforzarse, ser valiente. Ya tenía la promesa de que Dios iba a estar con él. Tenía que hacer o cumplir con algo. O tener el carácter de valentía y de esfuerzo. ¿Y el tercero? Dicen, ahí fue donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? El tercero era meditar en su palabra de día y de noche. No apartarse ni a derecha ni a izquierda. A veces buscamos sabiduría o consejo de hombre. Es bueno buscar consejo de hombre, pero siempre y cuando el hombre esté instruido en la palabra de Dios. ¿Por qué? El pastor siempre nos ha hecho mucho hincapié, a mí en lo personal, cuando tú des un consejo o des algo, hazlo siempre respaldado en la Biblia. Si alguien te da un consejo basado en sus emociones, en sus vivencias, creo que no es el consejo que tú estabas buscando. Porque necesitas meditar en su palabra de día y de noche, no apartarte ni a derecha ni a izquierda. Entonces tú dices, ¿cuál es la consejería que más me conviene? Aquella que está basada en la Biblia. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos una fe bíblica, no una fe emocional. Una fe bíblica es aquella que se basa en la promesa de Dios. ¿Y cuál es? Que estará con nosotros hasta el fin de la tierra. Así es que decía Alex, ¿qué necesitas para servir o apoyar a tu iglesia? Si consideras esta tu iglesia, ¿qué necesitas? Esperar a que todo sea
Dicen, un mundo de caramelo, todo sea color de rosa. No, aún con tus dificultades, aún con tus problemas, Dios es fiel, Dios está ahí contigo y conmigo. Pero nos tenemos que exhortar, ¿en qué? En amor, confrontarnos con su palabra. Y tú y yo juntos, esforzarnos y ser, ¿qué? Valientes. Y juntos meditar en su palabra de día y de, mas no motivarnos en base a su palabra de día y de noche, ¿o sí? No busquemos lo místico. Es que él predicó bonito, sentí maripositas o sentí esto. No. O sea, que él se mantenga en el margen de su palabra, de la palabra de Dios. Que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Que no le quite, que no le agregue. ¿Por qué? Muy cierto le dice su palabra, que el conocimiento envanece. Nos hace ser vanos. O sea, no nos tenemos que ir a un extremo, tenemos que mantenernos en el equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio y su balance? Su palabra. Mantengámonos en el marco de su palabra, mas no cuadrados en su palabra. ¿Sí? ¿O Dios es un Dios tajante y cortante? La palabra de Dios te sirve para examinar, para ser valiente y seguirte esforzando. Mas no, en la mañana yo les decía a los chicos, cuando alguien le muestra, por ejemplo a mí en lo personal, si Dios me pone carga, voy a poner un ejemplo por mi tío Rosendo, que a lo mejor está enfermo y yo ni sabía, y Dios pone, ora por tu tío, porque es mi tío, porque él está enfermo. Hay muchas personas que dicen, ya está enfermo porque ya está pecando, o ya desobedeció, pero eso le cayó el juicio de Dios y es la enfermedad. No. Simplemente yo doy gracias a Dios por su vida y por lo que está haciendo a través de su vida. Y porque la promesa de Dios que es que en medio de la enfermedad aún Dios está conmigo. Aunque a lo mejor mi tío no lo vea, Dios está con él. Aún en medio de mi proceso, aunque yo no vea que Dios está conmigo, tengo que refugiarme o sustentarme en la promesa de que Él ha prometido estar conmigo. Así me muera yo enfermo, yo tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Ese proceso por el cual yo tengo que pasar está bien, pero aún así en medio de ese proceso Él me dará la fuerza, la fortaleza para salir adelante. Así sea una pérdida, sea lo que sea, no nos quedemos ahí. Refugiémonos en su palabra, arrojémonos en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios, yo le decía a Alex hace 8 días, el único que paga bien es Dios. Los hombres lamentablemente somos emocionales, somos ingratos y no pagamos bien. Debemos de poner nuestra confianza 100% en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu circunstancia, Él ha prometido estar ahí contigo. ¿Puedes pasar, Dani? ¿Sí o no? Para terminar, quiero que cerremos nuestros ojos. ¿Pueden apagar la luz, Paco, porfa? Y meditemos en esto. Quiero que tú y yo meditemos en qué es lo que hemos hecho mal y en qué hemos dejado de obedecer a Dios. En qué áreas de nuestra vida hemos dejado de obedecer a Dios. Y que nos hemos afanado más por lo que yo quiero que por lo que Él quiere en mi vida. ¿Sí? Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que tú nos das. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Padre, porque cuando tú muestras algo que hay que arreglar en nuestras vidas, no es para humillar, no es para condenar, sino es para sanar y restaurar. ¿Por qué? Porque tú has prometido estar, sea cual sea nuestra circunstancia,
A veces nuestros ojos humanos, nuestro entendimiento humano no lo entiende o no lo ve, no lo alcanza a percibir, pero tú eres fiel. Tú has prometido estar con nosotros. Te damos gracias por esa promesa. Amado Dios, pido que tú nos cimientes o nos pongas firmes, Dios, en esa promesa de que tú estás con nosotros. Tal vez mi carne pueda dudar, pero mi espíritu pueda decir: el Señor está contigo. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.